Hola, buenas noches. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver una película bastante especial. Es una película de Jean-Pierre Melville, y que quizá Melville es el más americano de todos los directores que ha habido en Europa, y por otra parte también era conocido como el más europeo de los directores norteamericanos. Su fascinación por el cine americano llegó a tanto incluso como de cambiarse el nombre. Él no se llamaba Melville, pero era un homenaje naturalmente al autor de Moby Dick, ya que su apellido era Grumbach. Rodaba incluso con un Stetson y con gafas, imitando a los grandes maestros del cine americano. Pero lo curioso del caso es que su estética y su manera de ver el cine terminó ese inicio de carrera de fascinación por el cine americano y logró imponer un estilo propio, un estilo que hoy día, a mediados de los años 90, no es difícil de rastrear en directores como Paul Schrader, películas suyas como American Gigolo, pues evidentemente tiene una influencia muy grande. Incluso gran parte del cine negro norteamericano que se hace ahora está con una marcada y decisiva influencia de Jean-Pierre Melville. Esta película, que el título original podría ser El Samurái, pero curiosamente cuando se estrena en España, El silencio de un hombre, a mí me parece personalmente que es un título magnífico. Es una obra ascética que tiene mucho que ver con el cine de Bresson y sobre todo de Dreyer. Los amantes de Dreyer, que ya hemos tenido oportunidad de ver Ordet, creo que también están de enhorabuena. Van a ver una película fría, con una espléndida fotografía que tiene mucho que ver con la película de Henri Decae, que evita continuamente cualquier explosión de color o de luz y va hacia unos tonos fríos y desabridos, hacia unos grises, hacia unos azules. Muestra un París absolutamente distinto, con una mezcla, a mí me parece que maravillosa, entre la soledad del protagonista y lo que supone una urbe como París de 5 millones en la época que se rodaba. No hay que olvidar también que el protagonista es Alain Delon, del que la cámara está absolutamente enamorada casi desde la primera vez que aparece, en uno de los primeros momentos que tiene la película, el primer plano en concreto, que creo que es uno de los mejores que rodó Melville en su vida. Toda la película prácticamente está hecha desde el punto de vista de un enjaulado. Tiene mucho que ver, una jaula, como verán a continuación, con la soledad que tiene el protagonista. Al principio dice que no hay soledad más grande que la del samurái y que quizás se le pueda comparar únicamente la del tigre en la jungla. Dice esto, que es como un proverbio japonés, pero no hagan ustedes caso porque es una invención absolutamente de Melville, que lo ha hecho en otras películas, como Círculo Rojo. En cualquier caso, creo que es una obra que ha ido a más, la de Melville, y en concreto esta película, que pasa por ser una de las obras de culto en el cine contemporáneo y que ha ido desde hombres como Wim Wenders, y ustedes verán la influencia en El amigo americano, hasta directores como Scorsese. Vamos a hablar de un autor insólito en el cine europeo, de un enorme poder de vocación para toda la Nouvelle Vague, y que me parece que Juan Cobos va a darnos una buena aproximación a este autor, porque él conoce la obra de Melville desde sus comienzos. Yo creo que la primera vez que creí que me acercaba a Melville fue con un buen día que llegaron a la revista nuestra, alguien llamó por teléfono y me dijeron, vete para acá, que está Parvulesco. Yo, Parvulesco para mí era un señor que había aparecido en Abu de Souffle de Godard, al final de la escapada, y que era Jean-Pierre Melville, al que entrevistaban en un aeropuerto. Por cierto, escena que después, un poco transformada, apareció en el primer film de Trueba, en Ópera Prima. Entonces, hacía él un poco ahí de Nabokov. Sí, y entonces resultó que, bueno, pues el tal Parvulesco existía, y además era amigo de Godard. Apareció por Madrid, era un rumano o algo parecido, estuvo un tiempo, tenía unas ideas de cine, colaboró, charló, y un día desapareció otra vez. Y yo realmente a Melville lo conocí conocí la primera película que me decepcionó bastante al principio, fue León Morén Pretre, o León Morén Sacerdote, porque ya era un Melville que luego he visto que él también considera que era una película demasiado clásica en la que él intentaba acomodarse dentro de la industria, donde hasta entonces había sido un outsider, o sea, un hombre de fuera de la industria. Lo que sí es muy importante en Melville es que él inicia una carrera individual que fue muy favorable para todo un renacimiento de un cierto cine europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, sabéis que Melville es un hombre que le enamora al cine como a nosotros, a todos nosotros y a muchísimos de nuestros espectadores por las cartas que hemos leído, y que vive dentro de los cines desde joven, desde niño. Se enamora mucho más cuando llega al sonoro y entonces ya es una pasión para él. Y un día decide que quiere hacer cine y ahí
esto era difícil en ese momento, porque acordaréis que aquí también hacía falta que los sindicatos te diesen un carné, ese carné no te lo daban si no habías hecho una serie de experiencias previas, de ayudante y tal, y él no quería hacer nada de eso. Entonces la carrera de Melville es muy importante dentro del cine moderno en el sentido de que él hace algo que después intenta en otro estilo Orson Welles y algunos otros directores, por ejemplo Romer, de hacer prácticamente todo ellos mismos y depender lo mínimo de la industria. Melville es un señor que empieza con un presupuesto, pues me parece que 10 millones de francos antiguos, cuando la película normal valía 60. Pero él lo hace con una obra, en El silencio del mar, una obra que ni siquiera ha comprado los derechos porque no se los quieren dar, y rueda de esa forma muy espontánea y muy reducida. Y además lanza un fotógrafo que tendrá una importancia tremenda, que es Henri Decae. Digo una importancia tremenda porque, aparte de su ejemplo personal, Henri Decae, y tengo esta suerte de que hoy sois 3 directores aquí, Henri Decae es fundamental en el nacimiento de la Nouvelle Vague, porque si un director tiene ideas y quiere debutar en el cine y no tiene experiencia previa, para mí por lo menos en las cosas que yo he podido hacer en cortometrajes o en mediometrajes, lo fundamental para mí es el segundo operador y el operador. Bueno, pues Henri Decae está en Los 400 golpes, está en las primeras películas en Les Amants, está en El ascensor para el patíbulo, el mal es fijo, con todos, menos extrañamente con el gran amigo de Melville y su alumno, que es Godard, que tira por Raúl Coutard. Entonces este operador mantiene esa cosa tan maravillosa de que le permite al director desprenderse de muchos problemas técnicos y a reflejar la historia y los personajes. Por eso digo que Melville es un hombre fundamental, aparte de que le guste mucho el cine americano, en lo cual él bebe continuamente, porque es un enamorado de ello, es un enamorado de esas películas y de esa forma de hacer. Sabéis que había 63 famosos directores de Hollywood, en los cuales hay nombres que nosotros a veces no consideramos tanto y que decían que eran sus maestros, que la narrativa ha llegado a tal extremo de perfección que ahí estaba todo lo que se podía hacer, y que salirse de ahí era, francamente, explorar caminos que no tenían salida. Pero luego, como veremos en El silencio de un hombre, se sale de esa narrativa clásica y rueda una película absolutamente en contra de ese clasicismo americano, una película como esta que vamos a ver, donde apenas hay primeros planos, donde no hay casi campos contra campos y donde está mucho más cerca de, como yo decía, de Dreyer. Tú, Antonio, buenas noches, que eres un gran conocedor y amante de la obra de Dreyer, y por cierto, podemos decir ya que no solo Ordet, sino también Casablanca y también Cantando bajo la lluvia, es decir, que muchas de las peticiones de la gente que sigue este programa estamos tratando de darlas, porque estaban también, es verdad, en nuestra lista. ¿Crees que hay algo en la línea de este último Melville, que no sabemos a dónde hubiera ido si no hubiera fallecido, que lo hubiera llevado a la línea de Dreyer o de Bresson? Yo personalmente creo que está más cerca de Bresson. Creo que las influencias mutuas entre Melville y Bresson son inmensas, sobre todo en un aspecto definitivo del cine de Melville, que es la utilización del tiempo. Yo creo que la manipulación del tiempo en esta película concretamente, la prácticamente no existencia de elipsis en muchos casos, o cuando la utiliza, yo creo que ese tiempo cinematográfico tan alargado, tan minucioso, es algo que me parece que también es muy constante en la obra de Bresson. Muy bien. Fernando Méndez Leite, buenas noches. Hola. ¿Estás tú también convencido de que quizás si no se hubiera interrumpido la carrera de Melville, que muere bastante joven, este hubiera sido un punto ya hacia otro cine más claustrofóbico, más lacónico, más casi de samurái, de mostrar minuciosamente un tiempo, como dice Antonio, y sobre todo un mundo de objetos y un mundo de relaciones personales un tanto frías, es decir, casi más cercanas a la novela objetiva francesa, al Nouveau Roman? Sí, yo creo que Melville efectivamente es uno de los primeros cineastas que muy claramente se muestra partidario de un lenguaje distinto del cine que él admira. Es decir, es un cineasta moderno por los 4 costados. Yo creo que en El Samurái es donde, a lo largo de su obra, yo creo que está más explícito ese deseo de narrar de una forma distinta cosas que ya han sido narradas en otras claves. Es un cineasta tremendamente austero, tremendamente ritual, con un tempo no lento, porque curiosamente El Samurái, que es una película en la que pasan pocas cosas y que tiene poco argumento, es una película que se ve muy bien, porque él cuenta también las cosas,
que a pesar de que lo que cuenta es todo muy poco y muy esencial, lo cuenta también que a uno se le pasan los 95 minutos que dura la película sin sentirlos, ¿no? Yo creo que es un cineasta en el que beben algunos de los autores del cine americano contemporáneo muy claramente, como tú has dicho antes, Paul Schrader, Scorsese, y también el Walter Hill de Driver, una película en la que Hill intenta hacer, también en El Luchador, su primera película, ¿no? Intenta hacer este cine moderno y luego lo deja. Walter Hill se convierte en un